Muy buenos días, yo soy la doctora Raquel Torres. Hoy vamos a estar hablando de un grupo de fármacos de importancia en la medicina, los antineoplásicos. Si bien decir limitar a la función de este grupo de fármacos simplemente a la terapia anticancerosa sería quedarnos cortos. Estos fármacos, si bien se caracterizan por disminuir la proliferación excesiva de los tumores o de las células neoplásicas, también delimitan la diferenciación celular o la migración incluso a otros órganos. Pero no solamente eso, existen un grupo de fármacos que pueden ser aplicados en otras áreas de la medicina, en la farmacología, como son las enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Se puede clasificar la quimioterapia en quimioterapia exclusiva cuando ante una enfermedad diseminada se intenta alcanzar la remisión completa o parcial, ya sea curativa o paliativa, y la eficacia se evalúa en términos de respuestas objetivas, es decir, una reducción significativa del volumen tumoral, a veces completa o a veces suficiente para proceder a una resección tumoral, por ejemplo, en el caso de la mastectomía. La quimioterapia adyuvante, que se realiza después de un tratamiento locorregional, en principio radical y aparentemente curativo. Su objetivo es eliminar la enfermedad residual micrometastásica, por definición indetectable, pero inferida estadísticamente, y su eficacia también se infiere a largo plazo en términos de prolongación del intervalo libre de enfermedad o la mejoría y la supervivencia. Y la quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria, que se aplica como tratamiento sistémico primario, como con o sin radioterapia, para facilitar la resección quirúrgica, y la máxima eficacia se plasma en la respuesta completa en la patología. Son las células proliferativas. ¿En dónde actúan estos fármacos? Actúan principalmente en el proceso o en el periodo proliferativo, que son los que añaden masa tumoral. Cada célula proliferativa atraviesa un proceso secuencial de crecimiento en fase G1, S, G2 y M. Terminada la división celular, puede seguir varios caminos, como entrar en un estado de reposo proliferativo completo y permanente, una fase G0, entrar en un periodo de reposo relativo posmitótico G1 y perder su capacidad reproductora y emprender una vía de diferenciación en un tejido normal, una diferenciación que se acompaña de una función de especialización que culmina cuando la célula se metastasa. Las células en fase G0 son las que representan un desafío para la terapia farmacológica y las que contribuyen a la masa tumoral propiamente dicha, a veces en grandes proporciones, muchas veces resistente a la acción de la mayoría de los fármacos actuales, que operan mejor sobre células en actividad reproductiva. Ahí el momento específico donde estos fármacos pueden hacer diferencia en el tratamiento. En determinadas circunstancias pueden despertar y pasar a la fase G1 y contribuyendo a la actividad proliferativa. Bueno, para que veamos simplemente la clasificación de los fármacos llamados antineoplásicos, tenemos agentes alquilantes, como por ejemplo el corambucilo. Tenemos también a los complejos de platino, como el cisplastino. Productos naturales, como ser los antimitóticos, los alcaloides de la vinca, la vinblastina. Los taxanos, como el paclitaxel. Los inhibidores de la topoisomerasa 1, los inhibidores de la topoisomerasa 2, las antraciclinas, las mitomicinas C, los antimetabolitos como los análogos del ácido fólico. Tenemos también las hormonas, antihormonas y los inhibidores de síntesis, los análogos de las pirimidinas, los corticoides, el tamoxifeno, los inhibidores de la proteinquinasa, los anticuerpos monoclonales, como el rituximab, por ejemplo, y otros antineoplásicos que pueden ser inhibidores de la del proteosoma o agentes diferenciadores, entre otros. Los inhibidores de mTOR también. Bueno, vamos a tratar de hablar de los principales o de los más importantes, porque realmente es un grupo muy extenso, que pueden presentar incluso resistencia en algunos casos, y la toxicidad en los antineoplásicos, que puede ser una toxicidad inmediata, en horas de haberlo administrado principalmente. Se puede presentar con síntomas como náuseas, necrosis tisular,
lesiones a nivel del sitio de aplicación, febritis, hiperuricemia, insuficiencia renal, anafilaxia, erupción cutánea, y se aprecia preferentemente con uno o dos fármacos o la combinación de ellos, como la cistitis hemorrágica en el caso de la ciclofosfamida, la mitramicina que produce rubefacción facial y la bleomicina y el interferón que producen fiebre y escalofríos. Una toxicidad temprana que puede producir en semanas, días o semanas, leucopenia, alopecia, estomatitis, diarrea, megaloblastosis. Por ejemplo, preferentemente se ve con la vincristina, el helio paralítico, la psicosis con los corticoides, se puede ver con la asparraginasa, coagulación intravascular diseminada, también con los corticoides, retención líquida, edema, ¿verdad? Con el cisplastino podemos tener ototoxicidad, con el 5-fluoracilo, ataxia severosa. Podemos tener también una toxicidad por antineoplásicos diferida que comienza en semanas o en meses, es un poco más lenta. Y ahí podemos tener diferentes manifestaciones como anemia, aspermia, lesión hepatocelular, fibrosis pulmonar, por ejemplo. Ahí tenemos con la vincristina neuropatía periférica o un estreñimiento, por ejemplo, y con el busulfano el síndrome addisoniano, por ejemplo. Y ya la toxicidad tardía, que comienza también en meses o en años, y en la cual podemos tener la esterilidad, muchos fármacos, hipogonadismo, ser carcinogenético, leucemias agudas, linfomas, despertar otras neoplasias también, tumores sólidos también. Entre ellos mencionamos, por ejemplo, con el metrotexate puede haber una fibrosis hepática, con la ciclofosfamida puede haber un carcinoma de vejiga, y los corticoides como nuestros aliados, pero también enemigos al mismo tiempo, que nos pueden producir osteoporosis. Vamos a hablar ahora del primer grupo de ellos, los antimetabolitos, que actúan característicamente en la fase S del ciclo celular porque interfieren en la síntesis de ADN y del ácido ribonucleico. La mayoría son análogos estructurales de los metabolitos que habitualmente intervienen en procesos de crecimiento y división, razón por la cual se pueden incorporar las moléculas de ADN y ARN. Dentro de ellos tenemos a los productos naturales, los inhibidores de la mitosis, que ejercen su acción citotóxica por unirse a la tubulina y también en el uso mitótico y provocan detención del ciclo celular en metafase. Dentro de ellos podemos mencionar a los alcaloides de la vinca y a los que estabilizan, haciéndola funcional, a los taxanos. Los inhibidores de la topoisomerasa, el irinotecan, el topotecan, que son derivados de alcaloide camtotexina, que inhiben a la topoisomerasa 1. La 2 es inhibida por derivados de la podofilotoxina. Los antibióticos, que su origen, estructuras y mecanismo de acción son muy diversos, que pueden intercalarse entre cadenas de ADN, inhibir topoisomerasas, alterar la membrana celular, la mayoría no son específicos del ciclo celular. Y las enzimas como la L-asparraginasa, que rompe el aminoácido asparragina, privando de su actividad a la célula que no es capaz de sintetizar. Los agentes alquilantes y formadores de enlace en el ADN muestran gran afinidad justamente por el ADN al que adicionan sus radicales altamente reactivos. Así, entre otras alteraciones, producen enlaces de cadena de ADN que impiden su replicación y la transcripción. Dentro de los fármacos antimetabolitos, los análogos del ácido fólico, el más conocido y utilizado, el metrotexato, que inhibe la dihidrofólico reductasa y otras enzimas cuya actividad depende de la presencia del folato. Es activo en varias neoplasias, pero a dosis bajas también lo es en patologías no cancerosas como la artritis reumatoidea, la psoriasis, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, con el fin de incrementar la selectividad de los análogos. Se obtuvieron nuevos compuestos como el ralititrexet, que inhibe de manera específica la timidilato sintetasa, entre otros. Bueno, para ver simplemente el sitio de acción del metrotexate a nivel de la dihidrofólico reductasa. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas? Absorbe por vía oral, tiene una disponibilidad baja,
se absorbe variablemente, sufre el metabolismo de primer paso, alcanzando concentraciones plasmáticas 10 veces menores que por vía intravenosa, por lo que es la vía de elección la vía intravenosa. Se distribuye por todo el organismo, penetra en todos los líquidos, pasa al LSR con dificultad, alcanzando concentraciones 30 veces inferiores a las del plasma, pero que posteriormente queda retenido en ellas. Se elimina sin ser modificado en el 90% en la orina. Con respecto a las reacciones adversas, los principales efectos tóxicos son mielosupresión, mucositis, bucointestinal, hepatitis. Otros efectos tóxicos que dependen de la forma de administración, cirrosis, neumonitis intersticial, osteoporosis, alopecia, inmunosupresión. El tratamiento crónico también, como terapia de mantenimiento, produce una alta incidencia de fibrosis portal y cirrosis, que puede llegar tras 5 años de tratamiento. ¿Dónde se utiliza? El metrotexate se utiliza en el tratamiento de la psoriasis, en la artritis reumatoidea, en la enfermedad trofoblástica, en el coriocarcinoma, la leucemia linfocítica aguda, carcinoma de mama, carcinoma epidermoide, carcinoma de vejiga. Las dosis altas seguidas de rescate de leucotrienina se emplean en el linfoma maligno y en el osteosarcoma. Los análogos de las bases pirimidínicas. Tenemos ahí a los análogos del uracilo, análogos de la citosina y demás. Dentro de los análogos del uracilo, el más sencillo, el 5-fluoracilo, que incorpora un átomo de flúor en posición 5 en lugar del hidrógeno, y de él derivan su desoxirribonucleócido, la fluoroxidina, que sustituye a la desoxirribosa con un radical furanilo, consecuencia de reacciones intracelulares. Y los análogos de la citosina, el arabinósido de citosina, la citarabina o ARAC, que es un nucleócido de citosina en el que el azúcar arabinosa sustituye a la ribosa. ¿Dónde actúa? ¿Cómo actúa el 5-fluoracilo? Lesiona las células por 2 mecanismos. Primero, inhibición de la timidilato sintetasa y segundo, incorporación al ARN. Por ello, el fluoracilo se convierte inicialmente en el desoxirribonucleótido correspondiente. Propiedades farmacocinéticas. Se absorbe muy erráticamente por vía oral, por lo que ofrece una biodisponibilidad baja. Se usa por vía intravenosa, pasa rápidamente al espacio extracelular en el líquido cefalorraquídeo, pleural y ascítico. Tiene una variedad interindividual y el aclaramiento plasmático es variable. Si se inyecta en bolo, la concentración en plasma y en médula ósea llega a los torrentes. Como reacciones adversas, podemos tener las más frecuentes a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel de la médula ósea, principalmente con náuseas, vómitos, también estomatitis y ulceraciones a lo largo del tubo digestivo. El daño medular se manifiesta por leucopenia. También puede haber alopecia, conjuntivitis y rara vez síntomas neurológicos agudos como somnolencia, parestesias y ataxia cerebelosa. Dentro de las aplicaciones terapéuticas se emplea principalmente en el adenocarcinoma del tubo digestivo, colon, páncreas y estómago, en el cáncer de mama, carcinomas de cabeza y cuello, cáncer colorectal. Interacciones. La administración previa de metrotexate puede incrementar la actividad del 5-fluoracilo, a pesar de que al disminuir la disponibilidad del tetrahidrofolato podría interferirse la formación de complejos ternarios. Sin embargo, al bloquear la síntesis de purina deja depósitos de PRPP. En cambio, si la administración de 5-fluoracilo precede a la metrotexato, se observa un antagonismo porque al inhibirse la reacción de la timidilato sintetasa cesa de consumirse y de presionarse el depósito de folatos. Análogos del 5-fluoracilo, el más usado es la capecitabina, que por acción de una carboxiloesterasa posteriormente es diseminada convirtiéndose en 5-desoxifluorodeoxirubina. Aparte de estar sometida a variaciones farmacogenómicas, presenta una cinética compleja por su conversión sucesiva en 3 productos cuya unión a proteínas es variable. El principal metabolito es excretado en la orina, administrado cuando las dosis. Se utiliza ampliamente por vía oral en el cáncer colorectal y en el cáncer de mama.
En el primero, la capecitabina es solitario, ofrece una eficacia análoga al 5-fluoracilo asociado a leucovorina. Dentro de los efectos adversos más frecuentes, los gastrointestinales, diarreas, emesis, estomatitis, cutáneos, síndrome de mano-pie o eritrosedimentación palmar, leucopenia. Semejante resulta el Tegafur, que es un profármaco que origina 5-fluoracilo, entre otros metabolitos. Se absorbe muy bien por vía oral y atraviesa la barrera hematoencefálica. La fluoroxidina es el desoxirribonucleósido del 5-fluoracilo. Es transformada en el producto activo por fosforilación. Puede ser metabolizada, pero administrada en infusión continua predomina la transformación activadora. Es captada con avidez por el hígado. Por ese motivo se administra sobre todo por vía intraarterial para tratar metástasis hepáticas de tumores gastrointestinales en dosis de 0,1 a 0,6 miligramos kilo peso día. Con ello disminuye la toxicidad sistémica, como ser la mielodepresión y la mucositis, pero predomina una toxicidad gástrica y hepatobilia. La citarabina o ARAC es un análogo de la desoxicitidina, en el que el azúcar arabinosa, que posee un grupo beta OH en posición 2, sustituye a la desoxirribosa. ¿Cómo actúa? Penetra las células mediante el mismo transportador de la desoxicitidina. En la célula se convierte en ARA-CMP, ARA-CDP y el producto final activo ARA-CTP por la acción secuencial de 3 enzimas fosforilantes, de las cuales pueden constituir el proceso limitante de la velocidad de transformación. Bueno, características farmacocinéticas. La biodisponibilidad por vía oral es baja debido al fenómeno de primer paso. Se administra por vía intravenosa en forma rápida o en infusión continua. El 70-80% de la dosis se excreta en el riñón en 36 horas y es estable a concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en casos de invasión neoplásica meningia se administra directamente como intratecal. Con respecto a las reacciones adversas, las más importantes son granulocitopenia, toxicidad gastrointestinal en forma de náuseas, vómitos y diarrea. En los cursos de 5 a 7 días de tratamiento hay una máxima toxicidad sanguínea que aparece a la primera semana. También se puede producir disfunción hepática reversible. Por vía intratecal origina cefalea por meningismo y a veces ambliopía o convulsiones. Aplicaciones terapéuticas. Es muy eficaz en el tratamiento de las leucemias, sobre todo de la mieloblástica aguda, en los linfomas no hodgkinianos y por vía intratecal en las leucócicas o carcinomatosas. Se administra preferentemente en infusión continua durante 5 a 7 días. La gemcitabina es la 2,2-difluorodesoxicitidina que penetra en las células mejor que la citarabina y tiene mayor afinidad por las enzimas. En el organismo se convierte en el correspondiente difosfato que inhibe la actividad de los ribonucleótidos reductasa. En los varones la eliminación es con rapidez y en las mujeres es un poco más lenta que los jóvenes y en los ancianos. Se metaboliza a nivel hepático casi en forma total, se excreta por la orina solo en un 10%, produce de suave a moderada pancitopenia, ligeras molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis, erupciones y otros trastornos cutáneos, aumento de transaminasas a nivel hepático, somnolencia y edemas. Se ha descrito la aparición de hipotensión, fallo cardíaco, broncoespasmo con disnea y proteinuria con hematuria. Análogos de las bases púricas. Bueno, acá tenemos a la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina, que son análogos azufrados de la hipoxantina y la guanina, respectivamente, en los que el grupo carbonilo ha sido sustituido por un grupo tiocarbonilo. La azatioprina es un derivado de la 6-mercaptopurina que se utiliza como inmunodepresor. Otros productos están en forma de nucleócido. El azúcar arabinosa es utilizado para la formación de análogos. La 6-mercaptopurina actúa activados inicialmente en sus correspondientes ribonucleótidos mediante la acción de la enzima hipoxiantiguanina fosforil ribosiltransferasa
Así se forman el análogo del ácido iosínico, el ácido tionicínico y el análogo del ácido guanílico, ácido tioguanílico. Se acumula intracelularmente e inhibe la conversión del IMP, del adenilcualcinato y ácido adenílico, y la oxidación del IMP del ácido xantílico y el ácido guanílico. De modo similar, la 6-tio-GMP inhibe la iosinato deshidrogenasa, interfiriendo así en la producción de ácido xantílico. Con respecto a su farmacocinética, se absorbe bien por vía oral con una biodisponibilidad de 50%, atraviesa mal la barrera hematoencefálica, sufre procesos de oxidación hepática que la inactivan, se destaca la acción de la xantina oxidasa que la transforma en 6-tioxinatina. En condiciones normales se elimina muy poco por el riñón en forma activa, pero si la dosis es alta por vía intravenosa, la eliminación renal de la forma activa alcanza un 20 a 40% de la dosis. Se metaboliza por metilación del grupo sulfidrilo, seguida de oxidación y liberación de sulfato inorgánico. Con respecto a las reacciones adversas que pueden presentar, la 6-mercaptopurina y la tioguanina producen pancitopenia incluso después de haber suspendido su administración. Son también frecuentes las alteraciones gastrointestinales. Es característica la alteración hepática provocada por la 6-mercaptopurina con ictericia, que es reversible, quizá relacionada con algún metabolito de acción hepatotóxica. Esta acción es potenciada si se asocian con otros fármacos. La 6-tiobromidina posee también una toxicidad similar, aunque quizás produzca menor grado de lesión hepática y gastrointestinal. ¿Dónde se utiliza la 6-mercaptopurina? Especialmente eficaces en las leucemias agudas linfoides, combinada con citarabina, también se activa en leucemias agudas mieloides. Se administra por vía oral en dosis de 75 a 100 miligramos por metro cuadrado por día. Otros análogos también de este grupo son la fludarabina, la clofarabina, la nereidabina o furodecidina. Otro grupo, fármacos antimitóticos. Acá tenemos a los alcaloides de la vinca, que de características clínicas, la vincristina y la vinblastina son alcaloides de la planta de la vinca rósea, la vindecina y la vinorelvina son análogos sintéticos, están formados por dos anillos de estructura semejante, la vindolina y la carantina, unidos por un puente de dos carbonos. Las diferencias entre las moléculas se localizan en la catarantina y, aunque sutiles, dotan a cada una de un espectro antitumoral característico y propiedades farmacológicas diferentes. ¿Cómo actúan? Estos alcaloides penetran en la célula a merced de un sistema transportador común para otros antitumorales del tipo de los antibióticos. Dentro de la célula interactúan de manera específica con la tubulina mediante la asociación específica con los dos dímeros proteicos que la integran. En consecuencia, la tubulina no se puede polimerizar para formar los microtúbulos que intervienen en la formación del uso mitótico, el transporte accional de neurotransmisores y etc. El efecto más evidente y principal responsable de su acción antitumoral es la detención de la mitosis en metafase con dispersión y desorganización del material cromosómico. El momento de máxima sensibilidad celular a estos alcaloides es la fase última o tardía de la fase M. Se puede presentar resistencia celular que puede deberse a la incapacidad de penetrar en la célula por carencia del transportador o la disminución de la capacidad de fijación de la tubulina. Farmacocinética, se absorbe mal por vía gastrointestinal, muestra una cinética tricompartimental. La vincristina y la vinblastina se acumulan en las plaquetas, son ampliamente metabolizadas en el hígado y los metabolitos se excretan por bilis y heces. Por el riñón se eliminan en metabolitos en menos del 15%. La vindecina parece que muestra un patrón similar de eliminación. La vincristina atraviesa la barrera hematoencefálica, aunque alcanza concentraciones muy inferiores a las plasmáticas. Con respecto a las reacciones adversas que pueden presentar los alcaloides de la vinca, pueden presentar neurotoxicidad periférica, quizás aún más acusada o más precoz con la vincristina que con las demás. También se manifiestan disfunciones de los nervios sensoriales, motores, pares craneales y nervios vegetativos. Aparecen pérdida de reflejos tendinosos en las extremidades inferiores, parestesias y al final pérdida de la fuerza muscular con caída de pies y manos. La sintomatología de pares craneales consistente en disfonía, diplopía, parálisis facial. Los síntomas vegetativos suelen ser estreñimiento, dolor espástico, aunque puede llegarse al hilio paralítico.
Otro grupo, los taxanos. El paclitaxel es originariamente extraído del Taxus bretifolia, es una especie arbórea americana. Y el docetaxel es un derivado semisintético del Taxus baccata, que es una especie europea. Son terpenoides con acción antineoplásica de amplio espectro frente a tumores principalmente sólidos. ¿Cómo actúan los taxanos? Se unen de manera preferente y reversible a la subunidad beta de la tubulina en su porción N-terminal y favorecen la polimerización de la tubulina en microtúbulos estables, pero poco funcionales. Carecen de flexibilidad necesaria para cumplir su función durante la división celular y en otros procesos, conduciendo a una apoptosis. La actividad de docetaxel es 2,5 veces mayor que la del paclitaxel. Con respecto a su farmacocinética, el paclitaxel se une intensamente a proteínas plasmáticas y tiene una disposición corporal compleja porque muestra una cinética de eliminación que es saturable. Las bajas concentraciones son eliminadas con mayor rapidez que las altas. La eliminación es principalmente por metabolismo hepático utilizando dos isoformas. El docetaxel también se une fuertemente a proteínas y se elimina por metabolización hepática oxidativa. La eliminación es más lenta en los pacientes con aumento de transaminasas hepáticas. ¿Cuáles son las reacciones adversas que podemos encontrar con este grupo? Hipersensibilidad, de las que pueden contribuir los excipientes también. De hecho, ocurre más con el paclitaxel, que lleva un aceite de ricino como solvente, y se minoran en formulaciones de paclitaxel unido a monopartículas de albúmina que prescinden del ricino. Las reacciones de hipersensibilidad suelen ser cutáneas, leves, pero pueden llegar a comprometer la vía aérea. Como regla general, se previenen sistemáticamente usando corticoides y antihistamínicos. Ambos fármacos, en especial el docetaxel, producen neutropenia en forma temprana y de corta duración. La neutropenia se acentúa más cuando se administran a intervalos de 3 semanas. También se emplea este fármaco fundamentalmente en el cáncer de ovario, cáncer de mama por sobre todo, cáncer de vejiga, cabeza y cuello, cáncer de pulmón. Cuando se vehicula con micropartículas de albúmina que tienen afinidad por los tumores enriquecidos con SPARC, emerge cierta actividad en el cáncer de páncreas que es resistente al paclitaxel convencional. Se suele acompañar el paclitaxel de compuestos de platino, lo que acentúa su toxicidad sobre los nervios periféricos, y si se combina con antraciclinas antes del riesgo de que se agrave la cardiotoxicidad principalmente. Inhibidores de la topoisomerasas. Acá tenemos dos grupos. Tenemos a los inhibidores de la topoisomerasa 1, que estabilizan el complejo seccionable y terminan por escindir las cadenas de ADN y matar a la célula. La camtotexina, alcaloide de la camtoteca acuminata, con actividad antitumoral frente a las leucemias y diversos tumores sólidos, ha dado lugar a análogos estructurales con mayor actividad y menor toxicidad como el irinotecam y tapotecam, entre otros. El irinotecan es un profármaco que se convierte en el 7-etil-10-hidroxicamtotexina, que es 40 a 200 veces más activo que la camtotecina. Posteriormente, ambos compuestos abren su anillo lactónico para formar el hidroxiácido activo. También se utilizan en los carcinomas de cuello uterino, donde no tengan cavidad el cisplastino. Dentro de las reacciones adversas más frecuentes, diarreas, neutropenia, que limitan la dosificación, que puede llegar incluso a ser incontrolable teniendo formas de presentación. Una hiperaguda y una un poquito más lenta, que se puede prevenir con el uso de atropina. El tapotecam se emplea en el carcinoma de ovario y en el carcinoma microcítico de pulmón, siempre como agente de segunda línea. Esto es cuando los tumores han resistido a otros citotóxicos. El 40% se elimina por la orina sin modificar. En caso de insuficiencia renal va aumentando. La reacción adversa más limitante es la leucopenia y puede aparecer también trombopenia y anemia. Los síntomas gastrointestinales son los habituales, aunque la diarrea es menos intensa que con el irinotecan. Puede aparecer además alopecia, erupciones cutáneas, prurito y acné. Los inhibidores de la topoisomerasa 2. Bueno, las padofilotoxinas,
etopósido y tenipósido son glucósidos semisintéticos a la podofilotoxina, que es el principal principio activo extraído de la planta Podophyllum peltatum. El tenipósido es 10 veces más activo que el etopósido, quizás porque penetre mejor en las células. Ambos interactúan con la topoisomerasa 2 para formar un complejo covalente y provocar la rotura de la cadena de ADN. El etopósido oral muestra una biodisponibilidad del 50%, según a proteínas plasmáticas en forma alta, cerca del 96%. Pasa a la barrera hematoencefálica en un 5% y también pasa a la leche. Es metabolizado a nivel del hígado, se elimina por vía biliar, sin ser modificado, y también por la orina. El tenipósido se absorbe mal por vía oral y se une a proteínas en el 99%. Es metabolizado ampliamente en el hígado y solo se elimina por la orina sin modificar menos del 14%. Su metabolismo es inducible por otros fármacos y ambos productos originan náuseas, vómitos, alopecia, mielosupresión, reacciones alérgicas, neuropatía periférica, entre otros. Agentes alquilantes. Dentro de los agentes alquilantes tenemos estos fármacos que provocan acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilos y diversas moléculas nucleofílicas. Las reacciones alquilantes se clasifican en de sustitución N1 de primer orden y N2 nucleofílica de segundo orden. Aquí tenemos a las mostasas nitrogenadas, que tienen una actividad biológica residente en la existencia de su grupo biscloretilamina, unido a un nitrógeno trivalente, mecloretamina, melfalam, clorambucilo y su ciclofosfamida, entre otros. Los alquilsulfonatos, el busulfano que presenta 4 grupos metileno entre 2 grupos sulfonato, su reacción de alquilación presenta una cinética de SN2. Nitrosoureas, aunque la metilnitrosourea tiene cierta actividad citotóxica, esta aumenta notablemente con sus derivados cloretilados, como la cloroetiniltrosourea y la carmustina, la lomustina y la cemustina. Etilaminas y metilaminas. El triotepa es la trioetil neotiofosforamida y la altreotamina o hexametilmelamina. Es un análogo estructural que posee 3 grupos de metilamina asociados a un anillo diacídico. ¿Cómo actúan? Son de acción alquilantes, es relativamente ciclo inespecífica, ya que pueden destruir células incluso en las fases G0, pero los polinucleóticos son más susceptibles a la alquilación cuando se encuentran en situación de cambio o de desparejamiento durante el proceso de replicación. Por lo tanto, la alquilación será más eficaz al final de la fase G1 y en la fase S. En todo caso, la toxicidad resultante se aprecia cuando las células entran en la fase de síntesis, impidiendo avanzar a través de la fase premitótica. Mecanismo de resistencia. Uno de los mecanismos responsables de la aparición de resistencia de los alquilantes, incluso de resistencia cruzada, puede ser el incremento de la capacidad celular de reparar el ADN dañado, por ejemplo, retirando los nucleótidos alquilados y sustituyéndolos por nucleótidos normales. Otro mecanismo propuesto son la disminución de la penetración del fármaco en la célula, el incremento en el contenido intracelular de grupos tiol capaces de inactivar al compuesto alquilante y una facilitación de mecanismos de degradación. Acciones citotóxicas comunes. La toxicidad más frecuente y la que más limita la dosis a administrar es la depresión de la hematopoiesis, pero sus características en cuanto a tipo de células más afectadas, iniciación, duración y velocidad de recuperación de la depresión medular son muy distintas según el agente alquilante empleado. Producen con frecuencia atrofia del tejido reproductor, oligoespermia e incluso aplasia germinal en los varones, amenorrea en las mujeres. Ambas afectaciones son reversibles. El riesgo de teratogenia es obviamente muy claro, aunque predomina cuando se administran en el primer trimestre del embarazo y se aminora durante el segundo y el tercer trimestre. En administraciones prolongadas, los agentes alquilantes muestran capacidad carcinógena, tanto más cuanto mayor sea la duración del tratamiento.
El cáncer secundario más frecuente es la leucemia aguda, pero pueden surgir otros como el cáncer de vejiga tras exposición a ciclofosfamida, por ejemplo. Se recomienda combinar varios alquilantes o administrarlos con radioterapia, ya que entraña más riesgo de carcinoma. No se recomienda combinarlos, perdón. Ciclofosfamida e iofosfamida son alquilantes bifuncionales. La iofosfamida es un análogo estructural de la ciclofosfamida, de la que difiere en la localización de uno de los grupos cloretilo, que pasa a asociarse al nitrógeno del anillo. Dentro de las propiedades farmacocinéticas, ambas son mostazas, son profármacos que en el organismo se convierten en productos de actividad citotóxica alquilante mediante el sistema de oxidasas mixtas. La ciclofosfamida se transforma en 4-hidroxiciclofosfamida y aldofosfamida, la cual produce espontáneamente acroleína y deja libre la mostaza fosforamida, que posee una alta capacidad alquilante. Con respecto a la biodisponibilidad de la ciclofosfamida por vía oral es superior al 75% y de la iofosfamida es de 100%. Ambas se unen muy poco a proteínas plasmáticas y tienen una semivida de terminación muy variable entre 4 y 14 horas, pero con su actividad depende de sus diversos metabolitos. La ciclofosfamida atraviesa la barrera hematoencefálica mejor que la iofamida. Se ha detectado la existencia de polimorfismo genético en la formación de carboxifosfamida. Los carboxiladores lentos pueden tener una deficiencia de aldehído oxidasa que producen menos carboxifosfamida y más mostaza fosforamida. ¿Dónde se utiliza la ciclofosfamida? ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? Se caracteriza como antineoplásico por su amplio espectro de acción, facilidad de administración y el amplio rango de usos útiles. Es extenso en cuanto a su utilización, enfermedad de Hodgkin, linfomas, linfoma de Burkitt, leucemias linfoblásticas en la infancia, también en tumores sólidos que sugiere el cáncer de mama, y también se utiliza como inmunosupresor en enfermedades autoinmunes, en el lupus eritematoso, como bolos, en postciclos de brotes de actividad de la enfermedad en el lupus, por ejemplo. Melphalan se absorbe por vía oral con una biodisponibilidad del 50-80%, tiene una velocidad de absorción variable que puede llegar a 8 horas. Se elimina por las heces y aparte por la orina, una semivida de 2 horas. Dentro de las principales reacciones adversas es la mielotoxicidad, principalmente plaquetaria, puede producir infiltrado, fibrosis pulmonar, puede ser carcinógeno, su principal indicación es en el mieloma, en el cáncer de ovario y solo en los pacientes que tengan contraindicados los compuestos de plastino. Nitrosoureas, ¿cómo actúan? Se descomponen espontáneamente en productos que son responsables de la acción citotóxica, iones cloroetilidazonio y cloroetilcarbonio por un lado e isocianato por otro. Los primeros tienen capacidad de alquilar grupos cloroetilo sobre unidades del citidilato y el guanilato de ADN. Con respecto a su farmacocinética, se destacan su liposolubilidad, por lo que se absorben muy bien por vía oral, atraviesan la barrera hematoencefálica. La carmustina, sin embargo, no se administra por vía oral porque se distribuye y metaboliza con gran rapidez. Se metabolizan en abundancia, además de originar iones activos anteriormente señalados. La carmustina es inactivada por desnitrosación, reacción activada de fármacos inductores como el fenobarbital. Dentro de las reacciones adversas que podemos encontrar en este grupo, las nitrosoureas muestran mielotoxicidad del tipo diferido que afecta principalmente a las plaquetas y a los leucocitos, que aparece entre 3 y 4 semanas de su administración y que puede durar 2 a 3 semanas. La trombopenia puede iniciarse antes, suele ser más intensa que la leucopenia y cuando se administran con intervalos de 6 semanas puede ocurrir la recuperación, que no sea completa incluso antes de dar la dosis siguiente. Puede originar toxicidad renal, fibrosis pulmonar irreversible, lesión hepática reversible, irritación local a nivel del sitio de aplicación intravenosa, reacciones neurológicas. La carmustina y la cemustina son mutágenas y carcinógenas. Aplicaciones terapéuticas se emplean en enfermedades Hodgkin, en otros linfomas, mielomas, en tumores cerebrales primarios o metastásicos, por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. La carmustina se administra por vía intravenosa, dosis de 100 a 200 miligramos por metro cuadrado en infusión de 1 a 2 horas.
La dosis habitual de la lomustine es de 130 miligramos por metro cuadrado y la semustine es de 200 miligramos por metro cuadrado, ambas dosis únicas por vía oral. No son aconsejables intervalos inferiores a 6 semanas por su propensión a causar trombopenia diferida. Alquilantes atípicos. La procarbazina es una metilhidracina cuya actividad alquilante se debe a su transformación metabólica en productos intermedios con capacidad alquilante y en radicales libres. Tras su administración intravenosa, la procarbazina desaparece en el plasma en un promedio de 7 minutos. El derivado ASO alcanza la concentración máxima a los 20 minutos, seguido de los isómeros metilos. Los fármacos inductores del metabolismo serían la transformación de la procarbazina. Sus principales reacciones adversas agudas son náuseas y vómitos, depresión del sistema nervioso central con confusión y somnolencia cuando se administra por vía intravenosa. De forma diferida aparecen depresión de la médula ósea, neuropatías periféricas, estomatitis. Producen hemólisis en pacientes con déficit de la 6-fosfato deshidrogenasa y es también inhibidora de la monoaminoxidasa. Complejos de platino. Otro grupo. El cisplastino o cisdiaminodicloroplatino fue el primer derivado de la serie con gran eficacia antitumoral. Los nuevos compuestos muestran menos toxicidad y un espectro y una resistencia diferentes. El carboplatino y el oxaliplatino tienen como mecanismo de acción preferentemente en la fase S del ciclo celular. Para ser activos han de ser previamente transformados. El cisplastino puede sustituir sus 2 átomos de cloruro por moléculas de agua, formándose un derivado acuoso. El carboplatino y el oxiplatino son hidrolizados previamente para formar derivados monoacuosos. Posteriormente, los complejos de platino reaccionan con los ácidos nucleicos, especialmente el ADN y proteínas del grupo tiol. En el ataque nucleofílico, el platino muestra avidez por la N7 de la guanina, formándose enlaces guanina en la misma hebra del ADN o de guanina-adenina entre 2 hebras distintas. Farmacocinética, el cisplatino se administra por vía intravenosa en solución que debe tener suficiente cloruro de sodio para evitar la descomposición del fármaco. Dentro del plasma, la elevada concentración de cloruro impide en gran parte la acuización. Asimismo, el cisplastino se une también a proteínas mediante enlaces covalentes, lo que puede significar la pérdida irreversible de la actividad biológica. A las células de los tejidos pasan las formas dicloro, clorohidroxi y didoxi señaladas anteriormente. Dentro de las reacciones adversas, la más llamativa es la acción nefrotóxica, que afecta especialmente al túbulo proximal de forma parecida a otros metales pesados. Histológicamente corresponde a una necrosis tubular aguda que puede configurar una nefropatía irreversible. Aparece con dosis tan bajas como 25 miligramos por metro cuadrado, aunque se agrava con dosis mayores. Cursa con azoemia y marcada hipomagnesemia. Se evita esto mediante abundante hidratación del paciente, una diuresis incluso forzada con osmosis con manitol. Las náuseas y los vómitos son de extraordinaria intensidad y se exigen la administración profiláctica de potentes antieméticos. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? El cisplastino actúa decisivamente en el carcinoma de testículo, pero tiene notable actividad en otras neoplasias como el carcinoma de pulmón, el cáncer esofágico gástrico, cáncer de vejiga, carcinomas epidermoides de útero y de cabeza y cuello, osteosarcomas y linfomas malignos. Suele administrarse en dosis de 75 a 100 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas y las dosis pueden repartirse en varios días para minorar la emesis y las necesidades de hidratación por el riesgo de nefrotoxicidad a razón de 25 miligramos metro cuadrado día. Las dosis deben ajustarse en caso de insuficiencia renal por su vía de eliminación. Otro grupo, antibióticos. Aquí tenemos a las antraciclinas, que son químicamente el primer antibiótico de esta serie con actividad citotóxica fue la daunorubicina, obtenida del Streptomyces euceutius. Su análogo, el 14-hidroxilado, la doxorubicina, también llamada adriamicina, obtenido de una cepa mutante y mostró un espectro antitumoral distinto. Posteriormente de ambos productos se han obtenido otros derivados,
en especial y respectivamente la hidarubicina y la epirubicina. Curiosamente, la daunorubicina y la hidarubicina presentan actividad esencialmente antileucémica, mientras que la doxorubicina y la epirubicina son más activas contra tumores sólidos, en particular en el cáncer de mama. Como mecanismo de acción, se han descrito múltiples acciones biológicas de las antraciclinas, cuya contribución a las acciones antineoplásicas y citotóxicas fundamentales pueden ser variables. Se intercalan entre los pares de bases adyacentes de ADN y se fijan con intensidad diversa, modificando las propiedades del ADN, pero se considera más crítica y letal su capacidad para inhibir la topoisomerasa 2. Farmacocinética. La doxorubicina se absorbe mal por vía oral, atraviesa mal la barrera mesencefálica, el 70% se une a proteínas plasmáticas y se metaboliza extensamente. Uno de cuyos metabolitos, el doxorubinol, es más cardiotóxico y menos antitumonal que la doxorubicina. Ambos se eliminan por bilis en el 40 a 50% y por la orina poco, menos del 5%. La epirubicina se absorbe por vía oral en un 20 a 30%, se elimina por la orina en un 10%. La farmacocinética de la daunorubicina es parecida, originando también un metabolito activo, el daunorubinol, Se eliminan también por la orina en un 15 a 25%. La hidarubicina y su metabolito activo, el hidarubicinol, atraviesan algo, la barrera hematoencefálica, y se descomponen en largas horas de tiempo de acción. Con respecto a las reacciones adversas, inicialmente aparecen náuseas, vómitos, diarrea, signos de irritación local, sobre todo si hay extravasación, puede haber alopecia, estomatitis. La mielodepresión alcanza su mayor grado durante la segunda semana de su utilización y afecta mayor proporción de la serie blanca que a la roja o las plaquetas. Existe una sinergia o potenciación recíproca entre antraciclinas y radiaciones. Se describe el fenómeno de radiation recall cuando las antraciclinas suscitan toxicidades de aspecto rádico en órganos que no han sido irradiados directamente y ejercen una toxicidad muy específica sobre el corazón. Puede presentarse una resistencia a las antraciclinas. Es frecuente que surjan de forma de carácter múltiple, que afecta también a otros antineoplásicos estructuralmente distintos, como la datinomicina, podofilotoxinas, plaquitaxel y alcaloides de la vinca. En muchos casos se demuestra la inducción de proteínas transportadoras P170 en las células resistentes. Es posible que cooperen en este tipo de resistencias otras proteínas cuyo papel está menos definido. En ocasiones la resistencia se debe a modificaciones o anomalías de la topo 2 o el mecanismo de detoxificación por glutatión. Bleomicinas. Con respecto a las bleomicinas, son glucopéptidos con un peso molecular de 1.5 kilodalton sintetizados por el hongo Streptomyces verticillis. El preparado clínico, la bleomicina, es una mezcla de bleomicina A2 en un 70% y beta y B2 en un 30%. Que difieren en un radical aminoterminal, aunque el producto nativo del Streptomyces contiene cobre en su valor 2, fijado a la bleomicina. Las formas activas contienen hierro ferroso. Mecanismo de acción. La acción fundamental consiste en producir roturas de las hebras de ADN que se manifiestan por brechas, fragmentaciones y delecciones del material cromosómico más que en el daño de otras moléculas como el ARN o las proteínas. Con respecto a la farmacocinética, se administran por vía parenteral, en inyección intravenosa o infusión continua, una semivida de 3 a 9 horas. En 24 horas se elimina a nivel renal en forma no metabolizada, por lo que el aclaramiento depende estrictamente de la funcionalidad del riñón. Cuando el CLIRAN es bajo, la semivida aumenta hasta incluso llegando a 30 horas. La bleomicina se absorbe bien por vía intramuscular, alcanzando niveles aproximadamente del 50% respecto a la vía intravenosa. Esto no aporta ventaja alguna. Administrada por vía intracavitaria, ya sea intrapleural o intraperitoneal, el 45% pasa también a la circulación general. Anecdóticamente se emplea en situaciones intratumorales. Con respecto a las reacciones adversas de este grupo, no es un fármaco emetógeno ni mielosupresor, a diferencia de los otros. La reacción más frecuente es de un cuadro agudo de pirexia leve, autolimitada, a veces urticaria, artralgia, edema periorbitario.
Es muy raro el broncoespasmo. Ocasionalmente, al tratar un linfoma, aparece una reacción idiosincrática de fiebre, hipotensión, disnea y confusión mental, quizá mediado por una súbita liberación de pirógenos endógenos. Por ello, se recomienda inyectar una dosis de prueba de 1 a 2 miligramos antes de proceder a la pauta convencional. Otro grupo, las hormonas, consideraciones generales. Acá tenemos la característica de que ciertos tejidos, ciertos tumores, tienen una sensibilidad a ciertas hormonas, tienen una predisposición específica que dependen de ciertas hormonas, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿verdad? Por analogía, neoplasias fuertemente inhibidas por corticoides, por ejemplo, en el caso de las leucemias, en el caso de ciertos tumores, que también se consideran como hormonas sensibles, ya que los corticoides son producidos también en forma endógena por ciertas hormonas. Y así sucesivamente con respecto a la actividad celular. Dentro de las hormonas que podemos tener respondiendo, tenemos las hormonas y antihormonas gonadales, los agonistas de la GnRH, los antiestrógenos que se utilizan extensamente en el tratamiento del cáncer de mama, los inhibidores de la aromatasa, los gestágenos como la medroxiprogesterona y el megestrol que son útiles en el cáncer de endometrio, por ejemplo. Los glucocorticoides inhibidores de la síntesis de los glucocorticoides que modifican las acciones del tejido linfoide en muchas especies, incluida la humana. Esta propiedad se manifiesta de modo particular en la leucemia linfoblástica aguda, en la que la prednisona o la dexametasona provocan una fuerte y frecuente remisión de la enfermedad, existiendo una buena correlación entre las concentraciones de receptores glucocorticoides de las células leucémicas linfoblásticas y la duración de la remisión. Otros inhibidores de tumores hormonales. En prolactinomas se emplean los agonistas dopaminérgicos. En los tumores secretos de hormona de crecimiento tiene particular utilidad el péptido análogo de la somatostatina, el octeóptrido, por ejemplo. Tenemos a nivel de los tejidos ciertos receptores específicos a nivel celular y por eso justamente podemos utilizar este tipo de sustancias hormonosensibles. El boom de la medicina y la presentación de los anticuerpos monoclonales es otro grupo y creo que es el que nos cambia la terapéutica porque no se limita solamente al cáncer. Este grupo de fármacos nos da una opción en otras enfermedades, no solamente en las neoplasias. Aquí tenemos, por ejemplo, al trastuzumab y al pertuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, Ig1, que reconoce un receptor para el factor de crecimiento epidérmico humano. El receptor de tipo 2, el ERB2, acrónimo de Human Epidermal Growth Factor, receptor de tipo 2, y la proteína ER2 está sobreexpresada en el 15 a 20% de los cánceres de mama, precisamente en un subtipo agresivo y también en algunos otros cánceres como el cáncer gástrico. Bueno, para tener un pequeño pantallazo de todos los fármacos biológicos, ¿cómo se nombran los fármacos biológicos? Bueno, la nomenclatura de los biológicos se basa en un nombre variable que va a depender del laboratorio, de la empresa que lo creó, que lo diseñó, el órgano diana en el cual actúa, el origen, cómo fue producido o sintetizado, y el tipo de molécula en la cual está produciendo su anticuerpo. Es decir, por ejemplo, cuando actúa con el hueso, que es la diana, se tiene el prefijo OSU. Cuando actúa sobre las interleuquinas, KIM. Cuando actúa sobre el sistema inmune, se habla de Li. Cuando actúa sobre masas tumorales o tejidos, se habla de TU. Con respecto al origen, si es humanizado, tiene la terminación o el prefijo SU o sola Z, ratón O. Cuando es quimérico, sí o solo la X. Cuando es humano puede tener MU o HU. Cuando es de rata, la A. Cuando es de hámster, la E. Cuando es de primate, la I. Y el tipo de molécula, si es un antagonista de los receptores, RA. Si es un anticuerpo monoclonal, termina con MAP. Y si es una proteína de fusión, termina con el C. Eso ocurre con la mayoría de las nomenclaturas de los fármacos biológicos y, por supuesto, como en toda nomenclatura, siempre hay excepciones, como en algunos casos. Tenemos un ejemplo de nomenclatura, por ejemplo, rituximab. El uso terapéutico es a nivel tumoral, su origen es quimérico, por eso tiene la XI, y el tipo de anticuerpo en el cual actúa es monoclonal.
y el nombre de fabricación. El comerciante que lo produjo eligió la palabra RI porque quedaba mucho más armoniosa la palabra rituximab. Entonces tenemos un fármaco quimérico a nivel tumoral y que es del tipo monoclonal. La apiximab, sin embargo, es la excepción a la regla en la cual, a pesar de tener la palabra sí o el prefijo sí, sin embargo, es humanizada, tendría que haber sido ZU, axizumab, pero bueno, la gente que lo fabricó prefirió llamarlo así, y es también un anticuerpo monoclonal. El trastuzumab se fija a un dominio de la porción extracelular ERB2 y allí obstaculiza la dimerización del ERB2, aumenta la endocitosis del receptor, impidiendo la activación del dominio tirosincinasa. Pero el anticuerpo ejerce otras dos acciones. Impide que la proteína se escinda y se convierta en una P95, ya sin fracción extracelular, y facilita a los anticuerpos de citotoxicidad celular dependiente que conduce a la muerte celular. Está indicado en el cáncer de mama, sensibles a ER2 positivo, y tanto en fases avanzadas como a título adyuvante de estadios tempranos. En cáncer gástrico, que tengan también el gen amplificado. Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, murino, humano, que se une específicamente, por eso quimérico, es una mezcla de humano con murino, y se une específicamente al antígeno de membrana CD20, una fosfoproteína no glucosilada, una propia de los linfocitos pre-D y D. Este antígeno se expresa en más del 95% de los linfomas malignos de células B. El rituximab proporciona una respuesta en el 87% de los pacientes que no fueron tratados previamente y en el 50% de los que han recaído. Se administra por vía intravenosa en un régimen de 375 miligramos por metro cuadrado semana durante 4 semanas y en una vida de eliminación larga de varias semanas y alcanza 190 horas a la 4ª semana. Pueden detectarse restos del rituximab incluso meses después de haber sido, hasta incluso 6 o 7 meses después de haber suspendido el mismo. El rituximab es un fármaco que no solo se limita al tratamiento de cánceres hematológicos y respiratorios eventualmente, también se utiliza en reumatología, en enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea y en el lupus eritematoso sistémico, de tal manera a frenar la progresión de la enfermedad y incluso el tratamiento de lo más posible, entre otros biológicos que también se utilizan en las enfermedades inflamatorias e inmunológicas. El rituximab, las concentraciones sanguíneas se correlacionan en forma negativa con la carga tumoral. Dentro de las reacciones adversas que se pueden presentar, sobre todo en la primera infusión, pueden ser leves y reversibles. Son frecuentemente generales, fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, urticaria. Rara vez puede ocasionar alteraciones sanguíneas, neutropenia o trombopenia. Carece de cardiotoxicidad, está indicado en el linfoma folicular en estadio 3, en el linfoma difuso de células B. También tiene aplicaciones no oncológicas que ya habíamos mencionado en la artritis reumatoidea que haya mostrado respuesta inadecuada o intolerancia a otros antirreumáticos y también en el lupus. Alemtuzumab. Bueno, es un anticuerpo monoclonal humano ligado a los IgG1 que reconoce al antígeno humano CD52, una glucoproteína de membrana que se expresa en más del 95% de los linfocitos T y D y en monocitos, tanto normales como malignos. Está presente en casi el 100% de las leucemias linfocíticas crónicas, LLC. Al unirse de forma selectiva a los receptores, provoca la lisis de las células por un proceso citotóxico mediado por la fijación del complemento. Las reacciones adversas más frecuentes en la primera semana: fiebre, rigidez, náuseas, vómitos, hipotensión, cansancio, erupciones cutáneas, urticarias, disnea, cefalea, prurito y diarrea. Son evitables en parte con el uso de corticoides, pueden aparecer neumonías, infecciones por Herpes, ya que baja un poquitito la defensa del paciente y pueden aparecer otras infecciones oportunistas. Esporádicamente provoca trombopenia con hemorragia grave e incluso pancitopenia. Inhibidores de las cinasas.
Existen muchas rutas de señalización que transmiten información selectiva que se origina extra o intracelularmente y alcanza el núcleo para modificar la transcripción de genes, la síntesis de ADN, la proliferación. Tenemos dentro de este grupo imitanib, dasatinib y lapatinib. El imatinib es un derivado pirimidínico con rasgos estructurales que consiguieron restringir su espectro frente a las tirosinasas e incrementar sus propiedades lipofílicas. Se absorben por vía oral con una biodisponibilidad que alcanza el 98% según a proteínas plasmáticas. La principal enzima metabolizante es la CYP3A4, por lo que su metabolización puede ser inhibido por la eritromicina, el fluconazol, y activado por la rifampicina. La eliminación renal es escasa, la semivida de eliminación es de 18 horas, y dentro de las principales reacciones adversas son las hematológicas con pancytopenia, afectan las 3 series, digestivas, náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, retención de líquido, sobre todo a nivel periorbital y miembros inferiores, y alteraciones de las enzimas hepáticas. Se usa en el tratamiento de sarcomas del estroma gastrointestinal, se observa alguna hemorragia y perforación digestiva, se utiliza en procesos mieloproliferativos, especialmente la leucemia mieloide crónica, con cromosoma Filadelfia positivo, tanto en fase crónica, tras el fallo del tratamiento con interferón, como en la fase acelerada, con dosis de 400 a 800 miligramos día. Igualmente en la leucemia linfoide crónica, Filadelfia positivo, y en otros procesos hematológicos con reordenamiento del gen PDGFR. También tenemos otros fármacos como el sorafenib, sunitinib, pasovonabid, que están considerados genéricamente como antiangiogénicos orales. El sorafenib bloquea al RAF sinasas que median la proliferación, diferenciación y transformación de ciertas células tumorales. Por vía oral son metabolizados principalmente por el CYP3A4 y algunos de sus metabolitos. Sus principales indicaciones son para el caso del sorafenib, el cáncer de riñón y el carcinoma hepatocelular, el sunitinib, el carcinoma renal y el sarcoma del estroma gastrointestinal que haya fracasado al imitanib, y para el pazopanib, el cáncer de riñón. Las reacciones adversas más comunes del sorafenib son reacciones cutáneas, mano-pie, erupciones exantemáticas, hipertensión arterial, detenciones digestivas. El sunitinib es más tóxico, causa astenia, trastornos gastrointestinales, vitiligo, digeusia, alteraciones de la función tiroidea, trombopenia y rara vez embolia pulmonar y trombopenia. El pasonabid causa trastornos digestivos variados, disgeusia e hipertensión. De los últimos grupos, inhibidores de los mTOR. La rapamicina, que es sirolimus, derivan compuestos como tensirolimus y everolimus, que a su conocida acción inmunosupresora suman también una específica acción antineoplásica que se debe a la inhibición de una proteína quinasa serina treonina llamada mTOR, que es una mammalian target of rapamycin, dentro de la vía de señalización de la fosfoinositol 3 sinasa. Esta vía responde a diversas señales que modulan el crecimiento, el metabolismo y la apoptosis de las células. Algunas células tumorales desarrollan mutaciones activadoras y amplificadoras de los genes de la vía del receptor del fosfoinositol 3 quinasa, perdiendo el control de su crecimiento. Etanercept es utilizado dentro del grupo de fármacos en la enfermedad de Alzheimer, espondilitis anquilosantes, en la enfermedad de Behçet, en la enfermedad del síndrome de Cogan, en la artritis reumatoide juvenil, síndrome de activación de macrófagos, artritis psoriásicas, enfermedad de Still, uveitis, entre otras enfermedades. Los inhibidores de mTOR, perdón, me pasé mal acá. Otros antineoplásicos, tenemos dentro de este grupo a la hidroxiurea, que es un análogo de la urea que posee la capacidad de inhibir selectivamente mediante su grupo NOH, la ribonucleótido reductasa, que transforma los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos. La L-asparraginasa, que es una enzima que hidroliza la asparragina en ácido aspartico y amoníaco. La asparragina es un aminoácido no esencial sintetizado por las células del organismo humano para transaminación del ácido aspartico. El grupo amino es aportado por la glutamina, siendo catalizado por la reacción de la asparragina sintetasa.
La talidomida y la lenalidomida se estudian próximamente en otros libros. Simplemente para conocer el frondoso grupo de fármacos en diferentes acciones que incluso ya tenemos formas, no solamente las presentaciones originales, sino ya tenemos biológicos que son biosimilares en otras marcas, del etanercept, infliximab, adalimumab, rituximab, anakinra, tocilizumab y demás, para que ya algunos incluso tenemos comercialmente en nuestro país, que se utilizan en todas las patologías que ya hemos mencionado. Último grupo, modificadores de la respuesta biológica, se denominan con este término el conjunto de compuestos que poseen la capacidad de modificar las interacciones entre un tumor y el organismo en que se aloja, de forma que se aprecia cierta ventaja terapéutica. La mayoría de los modificadores actuales fortalecen la respuesta del organismo frente al tumor. No obstante, van surgiendo sustancias capaces de interferir directamente en la regulación del crecimiento del tumor o de influir sobre el proceso de diferenciación. Aquí mencionamos a los interferones, que tienen múltiples acciones biológicas, además de una actividad antivírica, tienen actividad antitumoral, inmunomoduladora y diferenciadora. Tenemos tres grupos principales, A, beta y G, que se desconoce la especificidad de cada uno de los términos cuánticos y han sido de gran utilidad clínica. La interleuquina 2, también llamada aldoceleucina o proleucina, es una glucoproteína producida y liberada en el curso del proceso inmunológico por las células T helper estimuladas. Es un factor regulador de la maduración y replicación de las células T. Las interleuquinas 2 recombinantes difieren de la natural en 2 aminoácidos, pero no existen entre ellas diferencias biológicas ni farmacológicas. El pilimumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa frente al dominio extracelular de los receptores CTLA4, un receptor de membrana que ejerce un efecto regulador negativo en la segunda señal de la respuesta inmunológica de las células T. El bloqueo de esta influencia negativa significa la liberación de las células T para que proliferen, permitiendo de este modo que se restablezca. La tazonermina es un interferón, factor de necrosis tumoral de tipo 1, que se comporta como un inmunomodulador y citostático. En la práctica antineoplásica se propone la utilización como coadyuvante del melfalán en la aplicación regional para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos de las extremidades. Incrementa la actividad citotóxica de monocitos y macrófagos. Se utiliza por vía intraarterial. Tiene también reacciones adversas de carácter general que pueden confundirse con las del melfalán. Es todo, agradezco su atención y le recuerdo a todas las mujeres que vayan haciéndose sus chequeos ginecológicos, no solamente de mama. Estamos en el mes de octubre y recomendación para que se lo hagan también a sus madres, a sus primas, a sus tías, sobre todo más de 35, 40 años, hacerse un control ginecológico. Que tengan ustedes una buena jornada de semana. Hasta luego.